No haremos como otros que dicen que siempre ganan. Nosotros no hemos ganado, nos esperábamos mejores resultados y hay que pensar sobre todo una reflexión de cómo afrontamos el futuro, pero sobre todo en futuras elecciones europeas quizá habrá que introducir o empezar a introducir con mucho más tiempo la clave europea. ¿Qué partidos tradicionales tenemos que nos llevan a un debate donde lo importante es el juicio del señor Camps, si el señor Zapatero va en Falcon o no va en Falcon? ¿Ese es el debate político profundo que necesita España y la Unión Europea? A mí, como ciudadano, ya me ha parecido lamentable el espectáculo que han dado. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, es sin lugar a dudas uno de los grupos políticos más prometedores de los últimos años, que decidieron aliarse con Libertas en las pasadas, recientes elecciones al Parlamento Europeo. No salió del todo bien, apenas un poco más de 22.000 votos, pero lo importante es analizar las causas y mirar al futuro. Hoy aquí en Periodista Digital tenemos el placer de charlar un ratillo con Albert Rivera para comentar estos y otros temas. Albert, bienvenido a Periodista Digital. ¿Qué hay de nuevo? Oye, lo primero que queríamos comentar contigo es si creéis que ¿os habéis equivocado al aliaros con Libertas? Hombre, yo creo que es una duda que nos planteamos y en esta semana de reflexión que hemos reunido a los órganos del partido, especialmente al Comité Ejecutivo, lo hemos hablado y creemos que más que aliarnos con Libertas es qué ha sido finalmente Libertas y qué mensaje ha lanzado, ¿no? Porque la realidad es que esa coalición a la que nos sumamos creíamos que sí tenía un buen candidato, que era Miguel Durán. Nos reafirmamos en que Miguel es un gran candidato, una persona de sentido común, un estadista y una persona bien vista en España, pero el mensaje que daba Libertas de europeísmo y de debate, digamos, teórico de Europa, ¿no? De qué quiere ser Europa, si queremos votar al presidente del Parlamento Europeo, si tiene que tener más poder. Visto en realidad, quizá debemos admitir que ese mensaje no está hoy digamos, encima de la mesa en Europa, que en España, por ejemplo, se ha hablado más del avión de Zapatero o de los trajes del señor Camps que de si votamos al presidente en las urnas de la Unión Europea. Yo creo que eso, sin duda, hay que analizarlo y ver que sí, que quizá ha habido un error de mensaje, porque ese mensaje en 27 países de la Unión Europea se ha visto que no ha llegado, que en plena crisis de la Unión a la gente le importaba más a lo mejor la economía o le importaba más, aunque fuera en clave nacional, problemas nacionales y no un problema paneuropeo, y Libertas quizá ha sido un proyecto que en ese caso ha fracasado en el intento de plantear un debate muchísimo más allá de sus fronteras. ¿Deberían de haber entrado en el juego de la clave nacional, que muchos denigraron en su momento? Bueno, yo creo que yo sinceramente en eso creo que por un lado debemos verlo estratégicamente y por otro, digamos, teóricamente o de forma idealista. Yo creo que de forma idealista y teórica deberíamos hablar de Europa cuando lleguen las europeas, ¿no? Yo creo que si no, no serían europeas, serían generales. Y en eso yo creo que sí que debíamos hacer y creíamos en eso porque somos idealistas y creíamos que había que hablar de la Unión y de unos Estados Unidos de Europa y de más Europa y de más democrática y de menos burocrática, pero la realidad, los hechos demuestran que a los ciudadanos de España pues no le ha importado tanto eso, que nos han llevado una campaña de ventilador, de lanzarse porquería con el ventilador de PP y PSOE, y eso hay que reconocerlo. Y en esa clave, quizá no solo en España, en toda Europa se ha visto que a la gente al final la crisis económica ha marcado claramente y le importa menos el eurooptimismo o el Tratado de Lisboa, o le importa mucho menos eso, le importa a lo mejor más el decir, oye, ¿y qué me va a dar de comer? ¿Y mi trabajo? Y eso no es que no es importante, sino que es que en muchos casos son competencias nacionales que no competencias europeas. Entonces nosotros quisimos ser puristas, podríamos decir, de hablar realmente de Europa, y a lo mejor la sociedad española y europea en estos momentos no está preparada para hablar de Europa. ¿Reconocen que ese es un error estratégico? Sí, yo creo que Libertas como coalición, nosotros como Suman, porque también es una decisión estratégica a nivel paneuropeo. Pero el error también sería suyo, ¿no? Claro, también iban juntos, ¿no? El error nuestro es, en ese sentido, asumir que ese discurso iba a poder generar ilusión en la gente y captar gente. Tu primer reto será reunificar al partido, porque todos hemos visto graves problemas con miembros de su partido después de esta alianza con Libertas. Yo creo que más, no sé si es la palabra reunificar, yo creo que sí que hay que buscar la máxima integración entre todos aquellos que sí que creen en Ciudadanos y no creen o no se han ido a otros proyectos políticos o con otras intenciones. Por tanto, somos un partido muy asambleario, somos un partido muy democrático, pero eso tiene que estar a la vez ligado con la eficacia. Claro, ¿no? Pero me refería que ahora la impresión, la imagen que tienen los ciudadanos es que puede que no esté muy unido su partido. Bueno, yo creo que más que nuestro partido, deberíamos, porque la gente a lo mejor ha escuchado campanas y a lo mejor tampoco sabe, más que nuestro partido han habido unos casos de transfugismo, de personas que se han ido con un escaño, y eso es otra cosa, eso no está en nuestro partido. O sea, hace mucho ruido.
Claro, pero no es un problema de unión de nuestro partido, sino que se han ido y nuestro partido está unido. El problema es quién se ha ido y se ha llevado un escaño de nuestro partido. Entonces, por eso digo que no es un problema tanto nuestro como un problema de que te ha pasado eso en tu casa, alguien se ha ido y se ha llevado las maletas, por decirlo de alguna manera. Y, hombre, sí que es evidente que hay que buscar la máxima integración y sobre todo una concentración de fuerzas en esas autonómicas. Yo creo que Ciudadanos tiene una oportunidad de oro en esas elecciones. No va a ser fácil porque todos los partidos restantes, como han hecho hasta ahora, nos lo van a poner difícil para que podamos crecer. ¿Por qué no decirlo? Los medios de comunicación públicos y los que no son públicos, sobre todo especialmente en Cataluña, como saben, pues no son precisamente la máxima, o no son representantes de la máxima libertad de expresión muchas veces o de la máxima pluralidad de los medios, incluso nos han dejado fuera de los debates teniendo representación en el Parlamento, o sea que me espero cualquier cosa, ¿no? Pero estaremos preparados para incluso lo peor, para luchar para que muchos ciudadanos en esas próximas elecciones conviertan a nuestro partido en una fuerza determinante en el marco político catalán. ¿Es posible una unión entre Unión, Progreso y Democracia y Ciudadanos para reforzar el mensaje que ambos partidos tienen? Bueno, yo creo que lo he calificado así. Creo que es un error histórico por parte de UPD no haber querido sumar en las generales con Ciudadanos y no haber querido sumar en las europeas con Ciudadanos. Lo digo, lo repito y creo que se demuestra. Es decir, UPD se manejaba hace 2 o 3 meses con escenarios de 3 y 4 eurodiputados y finalmente no ha sido así. Nosotros nos hemos quedado fuera de ese escenario con unos resultados malos y desde luego yo estoy convencido que la unión hace la fuerza y además los ciudadanos lo piden. Lo que pasa es que yo no puedo intervenir en casa de otro y mucho menos en la voluntad de una persona en concreto o de 2 o 3 personas. Esto es mío porque yo creo que al final España, si la cambiamos, la cambiaremos con una fuerza política alternativa y una forma de hacer política distinta. Yo creo que eso es lo que está pidiendo la gente, distinta de generosidad, humildad, apertura. Y hombre, yo creo que está bien que vayamos pues 3 escaños aquí como Ciudadanos, un escaño en las europeas como UPD o un escaño en el Parlamento Vasco, pero al final, si queremos ser alternativa al PSOE y el PP, no nos valdrá ni con 3 escaños de Ciudadanos ni con un escaño de UPD. Tendrá que ser una fuerza mayor. Ahora bien, si hay personas que creen en esa suma, lo tendrán que manifestar y tendrán que desdecirse o decir lo contrario de lo que han dicho hasta la fecha. Ojalá sea así. ¿Cómo remontar ese vuelo? Porque, por ejemplo, el periódico del Mundo comentaba que, y no es el único, que con estas elecciones puede que hayan tirado por la borda todo un proyecto político madurado durante años por estos resultados tan bajos, ¿no? Bueno, mira, yo creo que las editoriales de algún periódico no van a decir lo que tenemos que hacer los demás. Es decir, yo creo que hay estrategias trazadas políticas y mediáticas y, bueno, pues precisamente ese diario que comentaba o algunos otros, a nadie se le escapa que también juegan a eso, ¿no? Pero yo primero debo decir una cosa clara, que nadie se engaña. Todos sabemos que las europeas, si no son importantes para los ciudadanos, si no son importantes para el PSOE o el PP, resulta que ahora son vitales para Ciudadanos. Qué casualidad, ¿no? Es decir, yo creo que algunos se montan su propia película. Que hay que reconocer los errores y hay que rectificar y hay que tomar medidas y hay que hacerse responsable de lo que haga falta. O sea, yo creo que esa es otra forma de hacer política también, que hay que hacerla. Ahora bien, que nos digan desde una editorial de un periódico o que analicen los escenarios y digan lo que es importante y lo que no, yo eso sí que no creo que sea conveniente para ningún partido que sea independiente. ¿Y tú, personalmente, qué has aprendido de esta experiencia? Yo he aprendido que ser coherente e independiente tiene un coste.